¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esa oración que tantos cristianos recitan, a veces casi de memoria, el credo de los apóstoles? ¿Realmente lo escribieron los 12 apóstoles juntos, cada uno aportando una frase? Hoy vamos a desentrañar la fascinante historia detrás de este antiguo texto, una historia llena de fe, controversias y un deseo profundo de definir lo esencial del cristianismo. La tradición, esa que nos llega a través de los siglos, nos cuenta una historia preciosa. Dice que en el día de Pentecostés, justo antes de dispersarse por el mundo para predicar el Evangelio, los 12 apóstoles se reunieron, llenos del Espíritu Santo, compusieron juntos este credo como un resumen de la fe que iban a enseñar. Pedro habría dicho: «Han creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Andrés continuaría: «Han» y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor. Y así sucesivamente, hasta que Matías cerrara con la vida eternau. Amén es una imagen poderosa, ¿verdad? Simboliza la unidad de la Iglesia desde su mismo nacimiento. Sin embargo, cuando los historiadores modernos investigan los documentos más antiguos, la historia se vuelve un poco más compleja. No encontramos ninguna mención a esta reunión para escribir el credo en los escritos de los primeros 2 siglos después de Cristo, ni en las cartas de Pablo, ni en los evangelios, ni en los textos de los llamados padres apostólicos como Clemente de Roma o Ignacio de Antioquía. Esto ha llevado a la mayoría de los expertos a concluir que la leyenda de los apóstoles escribiendo el credo es precisamente eso, una leyenda piadosa, no un hecho histórico literal. Entonces, si no lo escribieron los apóstoles, ¿de dónde salió? La respuesta nos lleva a la antigua Roma, alrededor del siglo II. En esa época, el cristianismo se estaba expandiendo rápidamente por todo el imperio. Imagínate la situación. No había un Nuevo Testamento encuadernado como lo tenemos hoy. Las enseñanzas se transmitían oralmente y a través de cartas que circulaban entre las comunidades. Para ser bautizado y unirte a la iglesia, necesitabas profesar tu fe. Pero, ¿qué fe exactamente? Para asegurar que todos los nuevos conversos entendieran y aceptaran las mismas creencias fundamentales. Surgieron las reglas de fe o símbolos de fe. Eran resúmenes cortos y fáciles de memorizar de las enseñanzas apostólicas. Cada gran ciudad cristiana como Antioquía o Alejandría o Jerusalén tenía su propia versión, muy parecidas entre sí, pero con pequeñas variaciones. El antepasado directo de nuestro credo de los apóstoles es el llamado símbolo romano antiguo. Lo conocemos gracias a los escritos de teólogos como Rufino de Aquilea a finales del siglo IV. Era una fórmula de preguntas y respuestas que se usaba en el bautismo. El sacerdote preguntaba: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? El candidato respondía: creo. Y así, con las demás afirmaciones sobre Jesucristo y el Espíritu Santo, era un compromiso personal y público con la fe de la comunidad. Este símbolo romano era más corto que el que conocemos hoy. Por ejemplo, no mencionaba explícitamente Creador del cielo y de la tierra, ni descendió a los infiernos, ni la comunión de los santos. Estas frases se fueron añadiendo a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Principalmente para responder a las herejías. Una herejía es una enseñanza que se desvía de la doctrina considerada correcta por la Iglesia. Por ejemplo, en los primeros siglos surgieron grupos como los gnósticos, que enseñaban que el mundo material había sido creado por un Dios inferior y malvado, no por el Padre bueno de Jesús. Para combatir esta idea, la Iglesia añadió Creador del cielo y de la tierra al credo, dejando claro que el único Dios Padre es el origen de todo lo que existe, tanto lo espiritual como lo material. Otro punto de debate fue la humanidad real de Jesús. Algunos, llamados docetistas, decían que Jesús solo parecía humano, que su cuerpo era una especie de fantasma. Para ellos, era impensable que un ser divino pudiera sufrir y morir de verdad. Y mi respuesta: el credo enfatiza detalles muy físicos y concretos. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. No hay lugar a dudas. Jesús fue un hombre real, que vivió en un momento histórico concreto y murió una muerte real. La frase «descendió a los infiernos» es quizás una de las más misteriosas y que más tarde se incorporó. No se refiere al infierno del castigo eterno, sino al Seol o Hades, el lugar de los muertos en la concepción judía. La idea es que la victoria de Cristo sobre la muerte fue total. No solo resucitó, sino que descendió al reino de la muerte para liberar a las almas justas que habían muerto
antes que él, como Adán, Eva, Abraham o Moisés. Es una afirmación poderosa sobre el alcance universal de la salvación de Cristo. Con el paso del tiempo, el símbolo romano antiguo, enriquecido con estas aclaraciones, se fue extendiendo desde Roma hacia otras partes de Europa. Fue especialmente popular en la Galia, lo que hoy es Francia. Fue allí, alrededor del siglo VIII, donde tomó la forma final que conocemos hoy y recibió oficialmente el nombre de Credo de los Apóstoles, recuperando esa hermosa leyenda de su origen para darle autoridad y prestigio. Carlomagno, el gran emperador, jugó un papel clave en su difusión. Él quería unificar su vasto imperio, no solo política, sino también religiosamente. Por eso, impuso el uso de este credo en todas las iglesias de sus dominios. Desde ahí, su uso se generalizó por todo el cristianismo occidental, tanto en la Iglesia católica como más tarde en las iglesias surgidas de la Reforma protestante, como la luterana, la anglicana y la presbiteriana. Es interesante notar que la Iglesia ortodoxa oriental no usa el credo de los apóstoles en su liturgia. Ellos prefieren el credo niceno-constantinopolitano, que es más largo y teológicamente más detallado. Surgido de los grandes concilios ecuménicos de los siglos IV y V para combatir la herejía arriana, que negaba la divinidad plena de Jesús, ambos credos, sin embargo, afirman las mismas verdades fundamentales. Hoy, millones de personas recitan el credo de los apóstoles cada semana. Pero ¿por qué sigue siendo tan importante después de casi 2000 años de historia? Primero porque es un lazo de unidad. Cuando un católico en México, un luterano en Alemania y un anglicano en Guinea recitan estas mismas palabras, se conectan con una fe común que trasciende fronteras y denominaciones. Segundo, es un ancla doctrinal. En un mundo con tantas ideas y filosofías diferentes, el credo nos recuerda cuáles son los pilares no negociables de la fe cristiana. La creencia en un Dios trino, la encarnación y resurrección de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia y la esperanza en la vida eterna. Y tercero, es una declaración personal. Aunque lo recitemos en comunidad, el credo empieza con la palabra creo. No dice creemos ni la Iglesia cree. Es una invitación a que cada uno de nosotros haga suyas estas verdades, a que no sean solo palabras repetidas, sino el fundamento de nuestra propia relación con Dios. Así que la próxima vez que te encuentres recitando el credo de los apóstoles, ya sea en una iglesia, en tu grupo de oración o en tu intimidad, recuerda su increíble viaje a través de la historia. No nació en una sola tarde de Pentecostés, sino que fue forjado en el crisol de la vida de la iglesia primitiva, pulido por los debates teológicos y transmitido de generación en generación como un tesoro precioso. Es el eco de la fe de millones de cristianos que, antes que nosotros, afirmaron con valentía su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la fe cristiana. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo más sobre la historia de la Iglesia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué parte de la historia del credo te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.